En una época marcada por el tumulto y la opresión, en las polvorientas llanuras que se extienden hacia el vasto imperio de Asiria, surge un hombre llamado Nahum, cuyo nombre significa consuelo o consolador. Sin embargo, la palabra que trae no es de paz, sino de juicio. Su corazón arde con el fuego de la justicia divina, pues su misión es pronunciar una sentencia inquebrantable contra la gran ciudad de Nínive, la orgullosa capital de Asiria, conocida por su crueldad y su idolatría. Desde su pequeña aldea en el Cos, Nahum siente la carga de su llamado. Observa cómo las nubes oscurecen el horizonte, una metáfora apropiada del mensaje que lleva en su alma. A medida que recita sus visiones, las palabras parecen tallarse en el aire, pesadas con el peso del destino. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, que nunca aparta su mano del pillaje!, exclama Nahum mientras los aldeanos se congregan para escuchar. Sus palabras fluyen como un torrente desbordante, pintando imágenes de un cerco divino contra Nínive. El cielo responde al tono de su voz, y los vientos comienzan a susurrar entre los árboles, como si la misma creación participara en la advertencia del profeta. La historia de Nínive es bien conocida, su ascenso a una potencia temida, su opresión despiadada hacia las naciones vecinas y su decadencia moral que ahora clama al cielo por justicia. Nahum describe cómo los carros de guerra asirios se estrellarán en sus propias calles, cómo los valientes guerreros serán humillados y cómo el fuego consumirá sus palacios. Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de furor, proclama, recordando a todos que ningún imperio, por poderoso que sea, puede desafiar impunemente la ley divina. La gente escucha, fascinada y temerosa, mientras Nahum continúa su relato. Algunos se estremecen, preguntándose cómo puede ser que una ciudad tan poderosa como Nínive pueda ser derribada. Otros sienten un alivio secreto, pensando en las naciones que han sufrido bajo el yugo asirio. El primer día de su proclamación concluye con una promesa sombría. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia paz. Este mensaje, aunque es un anuncio de destrucción, también es un presagio de esperanza para aquellos que han sido oprimidos por Nínive. Mientras el sol se pone, Nahum cierra su mensaje del día, dejando a la multitud en suspense, reflexionando sobre las poderosas palabras de juicio y redención. El destino de Nínive pende de un hilo, y la historia continuará mañana. Al amanecer, la pequeña aldea donde Nahum había hablado el día anterior estaba en un murmullo constante. Las palabras del profeta habían sembrado tanto inquietud como esperanza en los corazones de quienes las escucharon. Mientras el sol ascendía, marcando el comienzo de un nuevo día, Nahum se preparaba para continuar su relato. Escuchen, gente de Judá y de las naciones oprimidas, comenzó Nahum, elevando su voz para que todos en la aldea lo oyeran. El Señor de los cielos ha visto las atrocidades de Nínive. Su fin está decretado, y ningún humano ni divinidad falsa podrá evitar su ruina. El profeta describió con vivos detalles la destrucción que vendría sobre Nínive. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será disuelto, profetizó. La gente imaginaba las aguas del Tigris inundando la imponente ciudad, desmoronando sus defensas como si fueran hechas de arena. ¿Y qué será de sus dioses? Zrenia preguntó un aldeano, una pregunta que resonaba en el aire cargado de tensión. Nahum respondió con firmeza. Sus ídolos de madera y piedra serán arrasados, quemados en el fuego del juicio divino. Incluso sus sacerdotes y nobles huirán, dejando atrás sus riquezas y sus templos profanados. La descripción de Nahum no solo hablaba de castigo, sino también de la justicia divina, restaurando el orden y liberando a las naciones de la tiranía de Asiria.
Así como han esparcido terror, serán aterrorizados, afirmó con severidad. A medida que Nahum narraba, se podía sentir una mezcla de temor y alivio entre la audiencia. La caída de Nínive no solo significaría el fin de su reinado de terror, sino también un nuevo comienzo para muchos que habían vivido bajo su sombra. Con el cielo claro sobre ellos, Nahum concluyó la segunda parte de su mensaje con una llamada a la reflexión. Consideren esto, aquellos que se deleitan en la opresión y teman este destino, pero aquellos que han sufrido, mantengan la esperanza, pues la justicia divina prevalece. Mientras la gente dispersaba para continuar con sus labores diarias, el impacto de las palabras de Nahum resonaba en sus mentes y corazones. Nínive, el poderoso adversario, ¿realmente caería como había dicho el profeta? Con la promesa de más revelaciones, el escenario estaba listo para otro capítulo en la historia de esta profecía divina. La expectativa era alta y la historia de Nahum estaba lejos de terminar. El tercer día de la proclamación de Nahum amaneció con una brisa fresca que parecía portar consigo presagios de cambio. La aldea zumbaba con la anticipación de la continuación de la profecía y la gente se reunía una vez más alrededor del profeta, ansiosa por escuchar más. Nahum se puso de pie, con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver más allá de las montañas y observar los eventos que se desarrollarían en el futuro. He aquí, el escudo de sus valientes está manchado. Los guerreros están atemorizados, comenzó, describiendo el pánico que se apoderaría de los soldados asirios en los días de su caída. Los caballos se precipitan, las ruedas de los carros se estrellan, el estruendo de los cuadrigas se eleva, continuó, pintando un cuadro de caos y desorden mientras Nínive se enfrentaba a su asedio final. La descripción era tan vívida que algunos de los oyentes podían casi oír el clamor de la batalla y ver el polvo levantarse en remolinos por la frenética actividad de la defensa de la ciudad. Pero Nahum no se detenía en el terror. Su mensaje también contenía una dimensión de esperanza y restauración. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, repitió, recordando a su audiencia que después de la destrucción vendría la paz. Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aseguró, hablando de la restauración y el renacimiento que seguirían al juicio. Mientras hablaba, la expresión de Nahum se suavizaba, ofreciendo consuelo. Aunque he afligido, no afligiré más, citaba las palabras de consuelo de Dios para su pueblo. Esta promesa resonaba profundamente en aquellos que habían vivido bajo la sombra del miedo y la opresión. El mensaje del profeta también servía como una advertencia a los opresores de todo el mundo, recordándoles que el poder sin justicia es frágil y que la verdadera fuerza reside en la rectitud y la misericordia. Con estas poderosas palabras, Nahum cerró su mensaje del día. La multitud se dispersó en silencio, meditando en la dualidad de juicio y misericordia que había caracterizado la profecía. Algunos sentían una renovada esperanza, mientras que otros reflexionaban sobre las implicaciones de la caída de un imperio tan vasto como el de Asiria. La historia de Nahum aún tenía más capítulos por revelar, y la expectativa de lo que vendría a continuación mantenía a todos en vilo. A medida que el cuarto día despuntaba, la comunidad se reunía una vez más, cada vez más inmersa en la saga de Nahum. Con los primeros rayos del sol iluminando su rostro, el profeta comenzó a describir con más detalle el destino de los dioses de Nínive. Nínive, la ciudad que se enorgullecía de sus ídolos, que confiaba en ellos como si pudieran salvarla, dijo Nahum con voz resonante. Sus ídolos serán cortados y derretidos, expuestos a la vergüenza, sus templos profanados y sus altares destruidos.
El impacto de estas palabras provocaba murmullos entre la multitud. La idea de que incluso los dioses de Nínive no podrían escapar del juicio divino era una noción revolucionaria y aterradora para muchos. Nahum, viendo la consternación en sus rostros, les aseguró que este juicio era un recordatorio de la soberanía de un solo Dios verdadero, quien no tolera la idolatría ni la injusticia. Luego, el profeta pasó a hablar de la redención que seguiría a este juicio devastador. Así como Nínive ha caído, también puede ser levantada la nación que confía en Jehová, proclamó. El mismo poder que castiga es el que restaura y redime a aquellos que regresan a él con corazones arrepentidos. Nahum entonces describió cómo la justicia divina se manifestaría no solo en la destrucción, sino en la restauración de la dignidad y la libertad de los pueblos oprimidos por el imperio asirio. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, afirmó, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. La profecía se tornaba en un llamado a la reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia. Nahum enfatizaba que el juicio sobre Nínive no era simplemente una venganza, sino una corrección necesaria para el orden moral del mundo y un paso hacia la redención final de todos los pueblos. Al concluir el mensaje del día, Nahum dejaba a la gente con una sensación de awe y reverencia, reflexionando sobre el poder y la justicia de un Dios que no solo castiga la maldad, sino que también ofrece caminos de redención y restauración. La historia estaba lejos de terminar y cada palabra que Nahum pronunciaba añadía profundidad y complejidad al tejido de su profecía. La expectativa por lo que vendría a continuación crecía día con día. En el quinto día de su proclamación, Nahum se encontraba ante una audiencia aún más grande. Palabra de su profecía se había extendido y personas de lugares cercanos habían venido para escuchar el destino de Nínive. Con la seriedad grabada en su rostro, el profeta estaba listo para sumergir a su público en la inevitable realidad del juicio divino. Consideren esto, empezó Nahum, su voz fuerte y clara. No hay escapatoria cuando se ha desafiado la paciencia del Creador hasta su límite. Nínive, la ciudad de sangre, pronto verá cómo sus propias iniquidades se vuelven contra ella como una bestia desatada. Nahum detalló la certeza del juicio que caería sobre Nínive. Las cadenas están preparadas para la ciudad, dijo, simbolizando las consecuencias de sus acciones opresivas y violentas. Como un pozo que mantiene su agua, así ha sido ella con su maldad, pero ahora ese pozo se desbordará y todos verán la corrupción que contenía. La gente escuchaba, cautivada y a veces aterrada, mientras Nahum pintaba un cuadro del terror que envolvería a Nínive. Describió escenas de huida desesperada, donde los que huyan tropezarán y caerán. El terror no sería solo físico, sino también espiritual, un reflejo del terror que Nínive había infligido a tantos. Sin embargo, continuó Nahum, cambiando su tono a uno de esperanza. Este juicio también traerá purificación. A través del fuego de la adversidad se quemará la paja y quedará el grano. A través de la tormenta se limpiará el aire. En este punto, el profeta hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en el corazón de cada oyente. Luego, volvió a enfocar su mensaje en la esperanza y la promesa de restauración. Después de la caída de Nínive, habrá un camino abierto para la redención. Aquellos que han sido oprimidos tendrán la oportunidad de construir un futuro sobre las cenizas de la tiranía. Con estos pensamientos, Nahum concluyó el mensaje del día, dejando a la multitud en un estado de reflexión profunda. La dualidad de la destrucción y la renovación había sido un tema recurrente en sus palabras, y ahora, más que nunca, su audiencia comenzaba a entender la complejidad del plan divino.
La profecía de Nahum no solo era un anuncio de castigo, sino también una invitación a contemplar la justicia y la misericordia en su forma más pura. Al sexto día, la atención de la multitud estaba completamente fija en Nahum, cuyas palabras ahora detallarían el asedio final y la caída de Nínive. Con un tono sombrío, pero lleno de la gravedad de su profecía, comenzó su narración. Los preparativos para el asedio están listos, anunció Nahum. Los enemigos de Nínive se han reunido, unidos no por amor entre ellos, sino por un común desprecio hacia la opresión y el mal que esta ciudad ha representado. Su descripción evocaba imágenes de ejércitos convergiendo, máquinas de asedio en posición y el aire tenso con la anticipación del conflicto inminente. Nínive, que una vez fue cazadora, ahora será la presa, continuó. Las defensas que parecían inexpugnables serán superadas y las puertas que nunca se pensó podrían ser abiertas, serán forzadas ante la ira acumulada de las naciones. El profeta describía cómo los muros de la ciudad, famosos por su fortaleza, serían eventualmente rodeados y quebrados. Como un árbol que se ha podrido desde dentro, así caerán los muros de Nínive y con ellos su arrogancia y su poder. Nahum también habló de la respuesta de los habitantes de Nínive, una mezcla de incredulidad y pavor, incapaces de comprender cómo su invencible ciudad podría estar sufriendo tal destino. Correrán por las calles como palomas asustadas, sus ricos atavíos manchados con el polvo y la ceniza de su ciudad en ruinas. Pero incluso en medio de esta descripción de destrucción, Nahum no dejaba de recordar la justicia detrás de este juicio. Esto no es mera venganza, explicaba. Es una corrección necesaria, un realineamiento del mundo hacia la justicia, porque incluso en su severidad, el Creador busca la restauración de la balanza, la oportunidad de comenzar de nuevo sobre cimientos de rectitud. Al concluir el relato del día, Nahum dejó a la multitud reflexionando sobre la inevitable caída de Nínive y la naturaleza de la justicia divina. Las emociones eran complejas, alivio y temor, esperanza y solemnidad. La historia de la caída de una gran ciudad servía como un poderoso recordatorio de la temporalidad del poder humano y la eterna vigilancia de lo divino. Al llegar el séptimo día de sus proclamaciones, Nahum se enfrentó a una multitud que había crecido en número y diversidad, con visitantes de regiones más distantes, llegando para escuchar la conclusión de la historia de Nínive. El profeta, con la gravedad de su tarea aún pesando sobre él, comenzó a describir las consecuencias de la caída de la gran ciudad. La caída de Nínive no es solo el final de una ciudad, sino un aviso a todas las naciones, declaró Nahum con una voz que resonaba con autoridad y convicción. Aprender de su destino es crucial para aquellos que buscan perpetuar la justicia y evitar el error de la arrogancia y la crueldad. Explicó que, con la destrucción de Nínive, se liberaría a muchas naciones que habían estado bajo su yugo. Como cadenas rotas, estas naciones ahora tienen la oportunidad de reconstruir y forjar un camino que honre la justicia y la compasión, dijo, describiendo un futuro en el que el poder se ejerciera con responsabilidad y respeto por la dignidad humana. Nahum también habló de las implicaciones espirituales de la caída de Nínive. Este evento no es solo físico, sino también simbólico, aseguró. Representa la derrota del orgullo y la idolatría y la afirmación de que ninguna entidad terrenal, por poderosa que sea, puede desafiar el orden moral establecido por el Creador. En medio de sus palabras, hizo una pausa para reflexionar sobre el sufrimiento que había acompañado a la caída. No debemos regocijarnos en la destrucción en sí, sino en la corrección que ésta representa. Cada vida afectada nos recuerda la seriedad de apartarse del camino del bien.
El profeta concluyó su mensaje del día con una llamada a la reflexión y la acción. Que este ejemplo de Nínive sirva como lección para todos nosotros. Que cada líder, cada ciudadano, reflexione sobre cómo pueden contribuir a un mundo más justo y misericordioso. Y que la historia de Nínive nos inspire a evitar los errores del pasado y a buscar una relación más profunda con lo divino. Con estas palabras, Nahum dejó a la multitud en silencio, meditando sobre las profundas lecciones de la caída de Nínive. La historia había sido épica, pero las implicaciones eran personales, tocando los corazones y las mentes de todos los presentes. Al octavo día, el aire en la congregación estaba impregnado de una renovada esperanza y un sentido de propósito. Nahum, consciente del cambio en el ambiente, empezó a hablar sobre los días que seguirían a la caída de Nínive, centrándose en los temas de renovación y reconstrucción. La destrucción de Nínive, aunque severa, abre la puerta a nuevas posibilidades para aquellos que han sido oprimidos por su dominio, comenzó Nahum, su voz transmitiendo un optimismo cauteloso. Ahora es el momento para la reconstrucción, no solo de ciudades y estructuras, sino de corazones y comunidades. Describió un futuro en el cual las naciones que habían estado bajo el yugo asirio podían ahora construir una sociedad basada en los principios de equidad y justicia. Imaginen un mundo donde la fuerza no se use para oprimir, sino para proteger, donde la riqueza no se acumule para unos pocos, sino que se distribuya equitativamente para el bien de todos. Nahum también enfatizó la importancia de la solidaridad y la colaboración entre las naciones y pueblos. La caída de un tirano debe ser una lección para todos nosotros sobre la importancia de la cooperación y la empatía. Al trabajar juntos, podemos evitar los errores del pasado y construir un futuro más brillante. El profeta, moviendo su mirada entre los rostros de su audiencia, habló de la necesidad de la guía divina en este proceso de reconstrucción. Que cada paso que demos hacia adelante sea guiado por la sabiduría que supera nuestro entendimiento humano. Oremos por la dirección y la protección en este nuevo capítulo que comenzamos. Con estas palabras, Nahum no solo proporcionaba un camino a seguir después de la destrucción, sino que también inculcaba un sentido de responsabilidad colectiva. Este es un momento crítico en nuestra historia, advirtió. La manera en que respondamos y reconstruyamos definirá el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Al concluir su mensaje del día, el profeta dejó a la gente contemplando el rol que cada uno podría jugar en este proceso de renovación. La energía de cambio era palpable y muchos se sentían inspirados para contribuir a un nuevo comienzo, marcado por la esperanza y la unidad. Al acercarse el final de su serie de proclamaciones, Nahum se paró frente a una multitud que había madurado en entendimiento y compromiso a lo largo de los días anteriores. En este noveno día, eligió centrar su mensaje en la reflexión y la responsabilidad individual y colectiva que conlleva el reconstruir una sociedad justa. Ahora que hemos contemplado la caída de Nínive y soñado con un futuro de justicia y paz, debemos considerar nuestro propio papel en este nuevo mundo que deseamos crear, comenzó Nahum, su voz cargada de seriedad, pero también de esperanza. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante el Creador y ante nuestros semejantes. Habló sobre la importancia de la integridad y la honestidad en la reconstrucción, enfatizando que las nuevas estructuras sociales y políticas deben ser fundadas sobre principios éticos sólidos. No basta con derribar a un tirano. Debemos asegurarnos de no repetir los mismos errores que criticamos. Esto requiere un compromiso constante con la verdad y la justicia. Nahum
instó a la audiencia a considerar las lecciones aprendidas de Nínive, no solo en términos de lo que no se debe hacer, sino también en cómo se puede fomentar activamente el bien. Cada acto de bondad, cada decisión justa, cada momento de compasión, contribuye a la fortaleza de nuestra comunidad y al bienestar de todas las naciones. El profeta también abordó la necesidad de perdón y reconciliación en el proceso de reconstrucción. El perdón no significa olvidar las injusticias, sino liberarnos de la carga del rencor para poder construir un futuro más prometedor. Reconciliarse no implica ignorar el pasado, sino aprender de él para mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Con estas reflexiones, Nahum desafió a cada persona presente a ser un agente de cambio en su propia vida y en su comunidad. Que cada uno de nosotros se pregunte diariamente: ¿estoy contribuyendo a la construcción de un mundo más justo? ¿Mis acciones reflejan los valores que profeso? Al concluir el mensaje del día, Nahum dejó a la multitud en un estado de introspección profunda. Sus palabras resonaban en el aire, impulsando a cada oyente a asumir un papel activo en la creación de un mundo mejor, más justo y más humano. En el 10º y último día de sus proclamaciones, Nahum se paró frente a una multitud que ahora estaba profundamente involucrada y comprometida con las ideas de cambio y renovación. Era el momento de culminar la serie de mensajes con un poderoso llamado a la acción. Amigos y vecinos, hemos recorrido un largo camino desde el primer día de estas proclamaciones. Hemos visto la caída de un imperio poderoso y hemos contemplado las posibilidades de un nuevo comienzo. Ahora debemos dar el siguiente paso juntos, comenzó Nahum con un tono de urgencia y esperanza. El profeta reiteró que el verdadero cambio requiere más que la mera aceptación de las ideas. Exige acción y participación activa. No basta con desear un mundo mejor, debemos trabajar para crearlo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad basada en la justicia y la paz. Nahum habló sobre la importancia de la educación y el aprendizaje continuo como herramientas clave para fomentar una comunidad informada y ética. Eduquemos a nuestros hijos en los caminos de la justicia, que aprendan no solo de nuestros éxitos, sino también de nuestros errores, y que cada generación sea más sabia y compasiva que la anterior. El profeta también hizo un llamado a la solidaridad global, enfatizando que las lecciones aprendidas de Nínive no eran solo para su tiempo o su pueblo, sino para todas las naciones y todas las épocas. En este mundo interconectado, ninguna comunidad es una isla. Nuestros destinos están entrelazados y juntos podemos enfrentar los desafíos que se presenten. Finalmente, Nahum concluyó su serie de proclamaciones con una nota de compromiso y fe. Comprometámonos hoy a ser constructores de paz, defensores de la justicia y cultivadores de la esperanza. Con la ayuda del Creador y nuestro esfuerzo conjunto, podemos hacer que la visión de un mundo renovado se convierta en una realidad. Con estas palabras, la multitud estalló en aplausos, movidos por el poderoso mensaje de Nahum y la visión de un futuro que, aunque desafiante, estaba lleno de posibilidades. Las personas se dispersaron con un sentido renovado de propósito, listas para llevar las enseñanzas del profeta a sus propias comunidades y más allá.